por una bebida energizante, cambiar tu vida para siempre. Hoy vas a escuchar un testimonio, una historia real. Una mujer que a corta edad sufrió un pequeño infarto después del abuso de bebida energética. Pero ¿sabes qué? Eso no fue lo peor. Después de eso vino el cansancio crónico, la fatiga, la niebla mental a corta edad, sobrepeso, dolores de las articulaciones, artritis, lupus y hasta la posibilidad de diálisis a corta edad por el abuso de las bebidas energizantes. Pero lo bueno es que esta historia no terminó en una enfermedad, terminó en una transformación. Después de 2 años y medio de cambio, disciplina, formulaciones metabólicas, Adriana comparte que hoy ha bajado 45 libras, 3 tallas de ropa, vive una vida completamente diferente. Y esta noche vamos a hablar no solo de bajar de peso, vamos a hablar de lo que pasa cuando tu cuerpo colapsa internamente, de cómo una pequeña decisión podría salvar tu vida. Y esa pequeña decisión es escribirnos en este momento en los comentarios que tú necesitas ayuda, o escribirnos privadamente, o hacer lo que tengas que hacer. Y quédate hasta el final, que voy a revelar 3 pasos que te van a cambiar la vida si tú te estás sintiendo con todos los síntomas que ya mencioné. Y quédate, porque el testimonio puede ver los ojos a todas las mujeres y hombres del mundo, especialmente a la gente joven que se siente cansada, inflamada, perdido y sin esperanza. Es impresionante la cantidad de jóvenes, tan jóvenes, que se sienten sin esperanza. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, ¿y tú, Jones? Adriana, estoy muy contento de entrevistarte hoy, porque el testimonio tuyo es un impactante. Eres una madre joven, porque a veces las mujeres y hombres también piensan que por ser jóvenes y se creen Superman. Sí. Y aún con condiciones metabólicas o no metabólicas, abusan del cuerpo, como cuando alguien compra un carro nuevo y no le da mantenimiento. Como es nuevo, pues va a aguantar pela, pero en algún momento va a romper. Y eso muchas veces pasa con los jóvenes, especialmente con las bebidas energizantes. Primero que todo, cuéntanos cómo es que tú te introduces en esas bebidas energéticas. Primero era la presión académica. Yo me exigía demasiado cuando estuve en mis años de high school y tenía ese sueño de querer estudiar con becas, de hacer todo lo posible por entrar a la universidad que yo quería. Y yo me amanecía estudiando, yo era la que me amanecía con los libros, despertaba con los libros, porque no tenía quizás al principio ese don, ese talento de aprenderme las cosas así súper rápido. El problema es que estuve con ese cansancio todo el tiempo. Y en ese momento lo más accesible que había para mí eran las bebidas energéticas. Y estaban muy de moda en esos años de los late 2000, los 2000, donde habían diferentes marcas, había muchas que invertían en mucha publicidad y a mí como adolescente me atraparon. Así que yo empecé a tomar todas estas bebidas energéticas como el Red Bull, que era uno de mis favoritos. Estaba tomando Cyclone, Monster, estuve tomando diferentes marcas y habían veces que podía tomar 2 y 3 al día. Me pensaba que era como el café, estaba constantemente dándole eso a mi cuerpo. Y si me funcionaba, estuve por un tiempo, como 2 o 3 horas con esa energía súper alta y yo podía hacerle todo, aprendía, salía bien en los exámenes, pero cuando se acababa el efecto de esos energy drinks, a mí me daba un cansancio que yo tenía que dormir, yo caía rendida después de llegar de la escuela. Y entonces, esa tolerancia a la cafeína siguió agravándose año tras año. Llego a la universidad, empiezo a estudiar, tengo mi hija, empieza la maternidad, tengo mi segundo hijo, sigue la maternidad, esa presión social, el trabajar, el seguir estudiando, porque yo continué estudiando y seguía con ese cansancio crónico. Empecé a experimentar esa fatiga, la niebla mental y yo seguía usando las bebidas energéticas. El problema es que después de tanto abuso, ninguno me hacía nada. De hecho, claro, porque el cuerpo se resiste a todo. Si una persona come mucho pollo, se resiste al pollo. Si toma mucho alcohol, también pues necesita más alcohol. Igual con los energy drink, aparte de que ningún energy drink al final hace bien, están cargados de azúcar escondido o azúcar no escondido. Al final hay una realidad aquí, Adriana, que por lo menos yo, cuando estudié en la universidad, que era más duro que la high school, pues yo nunca en mi vida he tomado un energy drink, nunca me llamó la atención, por muchas razones. Pero sí tenía compañeros que hacían eso y otras cosas más para mantenerse al día en los fuertes
de la materia, en este caso la química, porque yo estudié química, como una materia dura, química, biología, física, las matemáticas, todo eso, pues muchas veces recurrían a Energy Drink y también a otros medicamentos como Ritalin, que son muy famosos En los 2000, ajá. en los 2000 para estudiar y después terminaban adictos a ese medicamento porque no tenían por qué utilizarlo porque era un medicamento para vivir. Pero hoy día estamos viendo muchos jóvenes universitarios, especialmente los que estudian medicina, los que estudian leyes, ingeniería. ¿Por qué ellos? Porque son materias más duras que tú estudiabas ingeniería, que son materias más duras donde requiere más esfuerzo mental, más inversión de tiempo invertida y el cerebro necesita mucha energía, aunque no es un trabajo físico estudiar, esos adolescentes y jóvenes adultos que están estudiando, haciendo maestría, doctorado, lo que sea, el cerebro necesita energía. Y si tú tomas energy drink o acostumbras al cuerpo de que tenga energía consumiendo carbohidratos simples, refinados de azúcar, eso va a acostumbrar a energía rápida disponible en sangre. Pero el problema es que el cerebro funciona mejor cuando tú le das acceso a tu propia grasa o cuando tú mantienes el nivel de insulina lo más bajo posible de glucosa, créeme que retienes más. Por eso es que una de nuestras formulaciones, tu hija que me contaste de un resultado drástico y mucha gente ha notado que optimiza la función cognitiva, pero es por eso, porque cuando la insulina está baja de glucosa, el cerebro funciona mejor. Cuéntanos más sobre tu historia en cuanto a la artritis, lupus, ¿en qué momento diagnostican eso? Bueno, todo empezó a los 13 años. Empecé con un diagnóstico de psoriasis. Y en mi familia, pues, empezaron a comentar que todas las mujeres padecían algún tipo de condición autoinmune. Mi abuela, la miastenia gravis, mami empezó con síntomas de diabetes y de artritis también. Y yo asumí que eso era algo normal, así que yo seguí los pasos de los médicos, usaba shampoos medicados, cremas medicadas, estuve un tiempo tomando un medicamento en específico y eso aliviaba un poco el síntoma, pero cuando yo pasaba momentos de estrés, esa psoriasis se activaba en el cuero cabelludo, en la cara, en los codos. Entonces, en la psoriasis es algo tan invasivo que tú no puedes ni ponerte ropa porque la ropa hasta se mancha, es bien incómodo. Y yo estuve toda la adolescencia bregando con eso, estudiando ingeniería en la universidad con ese estrés que agravaba más aún los síntomas de la psoriasis. Y después de lo que ocurrió con las bebidas energéticas, yo empiezo a experimentar también esos síntomas de artritis, de adormecimiento de las manos, la inflamación. Yo a veces no podía cerrar esta mano, a veces cogía el celular y se me caía al piso. Y yo tenía 20 y pico, menos de 30 años. Cuando sigo ocultando cuáles eran los síntomas, era el diagnóstico, pues me diagnostican artritis, específicamente en la muñeca y en la cadera. Y ese dolor realmente no se aliviaba por más medicamentos que me dieran. Yo volví otra vez a aumentar las dosis y eso creó esa inflamación en mi cuerpo. Yo seguía experimentando dolor constantemente. Yo me levantaba en las mañanas con las manos a veces así y estaba a tiempo tratando de estirar las articulaciones, las manos, las rodillas, etcétera. Así que siguió formándose esa bola de nieve con más y más problemas que hasta los 30 años yo enfrento el diagnóstico de lupus. Y ahí fue que todo me hizo sentido, porque estuve años experimentando todos estos síntomas y la solución en aquel momento pues era medicación y eso está ok. El problema es que se seguía agravando la situación, yo sigo aumentando de peso, la inflamación era mucho peor. Habían veces que yo no comía o solamente comía una vez al día y yo tenía una gastritis horrible por ese aumento de medicamentos constantemente. Y para mí se hizo bien complicado cuando me dan el diagnóstico, empiezo a tomar prednisona y diferentes otros hasta para dormir y la depresión que me dio, que me dicen que si eso no funcionaba, lo próximo era diálisis, porque tenían que mejorar la función renal. Imagínate tú, una joven con 2 hijos preadolescentes que te digan, si no funciona esto, lo próximo es diálisis. No, es frustrante. Bueno, Horrible. son las personas más adultas y eso les cambia la vida no solo a ellos, a la familia y muchos de ellos se sumergen en una depresión que nunca saben. Entonces, Adriana, vamos a hablar un poquito sobre esos síntomas antes de que tu esposo te encuentra con el infarto. Cuéntanos sobre eso, o sea, ¿qué estabas sintiendo en ese momento en específico? Ya yo tenía una alta tolerancia a la cafeína, así que yo seguía tomándome 2, 3 energy drinks al día de diferentes marcas y como ya casi ninguno me hacía efecto, pues terminé usando otro de otra marca que yo creo que ya no existe. Pero ese tenía una mezcla de cafeína, aspartame y otros ingredientes que bien claro especifican que solamente podía tomar uno y en ese día en particular
yo estaba tan cansada que a mí se me había olvidado que ya me lo había tomado durante el día. Y yo me lo tomo en la tarde nuevamente, saliendo de trabajar, llego a mi casa, empiezo a limpiar, a prepararme para el próximo día con 2 niños pequeños, que ustedes saben que eso es súper intenso. Y cuando yo recuerdo que estaba barriendo, yo empiezo a sentir un dolor en todo el brazo y en el pecho. Empiezo a sentir también como un hormigueo, un cosquilleo en las piernas. Y cuando empiezo a darme cuenta que quizás algo me estaba pasando, yo empecé a sentir náuseas. Yo quería vomitar y yo ni había comido. Yo había almorzado súper temprano en el día y eran como las 7 de la noche y ya yo lo que quería era vomitar. Cuando yo me siento, porque yo dije, esto tiene que ser estrés, tengo que calmarme, todo está bien. Cuando me siento, empiezo a sentir lo mismo en las manos. Y mi instinto de sobrevivencia me dijo, busca en Google cuáles son los síntomas de un infarto, porque yo no sabía nada de este tema. Y cuando busco los síntomas, algunos de ellos me parecían que era lo que estaba experimentando, y rápido, una cuestión de segundos, yo busco cómo contrarrestar un infarto, y una de las cosas que mencionaba era el potasio, y lo asocié rápido, le grité a Brian, busca un guineo ahora mismo. Y lo último que recordé fue que cerré los ojos. Yo cerré los ojos, vi blanco, y yo creo que ese iba a ser el último. Yo creía que ese iba a ser el punto final de la historia. Pero gracias a Dios, él llegó a tiempo, me pudo dar pedazos del guineo, y cuando yo abro los ojos, yo lo veo a él llorando, 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 porque decía, te fuiste. Y hace unos días estuvimos hablando de ese tema, y yo nunca le había preguntado qué él había visto en mí en ese momento, porque yo sí sé lo que yo sentí, lo que yo viví, pero no sabía lo que él había visto. Y él me cuenta que yo estaba más pálida de lo que soy y que tenía los ojos volteados hacia atrás. Entonces el pulso súper acelerado. Yo estuve unos minutos como que tratando de volver a tener fuerza porque yo me paralicé probablemente por un minuto. Y eso fue, pienso yo, después que voy al médico, que me hacen todos los estudios en el hospital, me preguntan qué había hecho ese día. Y yo, pues yo trabajé, llevé a los nenes al cuido, hice esto, esto y lo otro. Y cuando me preguntan qué tomé, yo les digo de las bebidas energéticas. Me dicen, eso fue un infarto, tú no puedes estar tomando esas cosas, estás viva de milagro. So, esa fue la señal número 3, porque tengo otra. Número 3 de Dios de decirme, tienes que parar. Esto no es para ti. Desde ese momento yo paré de usar las bebidas energéticas, pero el problema estaba ahí. Yo seguía con ese cansancio, yo seguía con inflamación, yo tenía que seguir siendo productiva porque mis hijos me necesitaban, mi trabajo me necesitaba, mis estudios me necesitaban. Así que yo recurrí a lo que conocía, el café. Me quedé con el café. El café me podía tomar 3, 4 tazas al día y como yo decía que era natural, nada malo va a pasar, ¿verdad? El problema es que yo seguí con ese café, la inflamación siguió empeorándose y empecé a desarrollar gastritis. Sí, porque es que tomar café poco no es malo. Ujú. Ahora, cuando abusa uno del café, como tú dices, natural, Sí, esa cafeína, el exceso, acidifica el cuerpo. No solo eso, altera el sistema nervioso, altera el sistema cardíaco. Tú que vienes de pasar ese evento, ujú, ahora le das cafeína, es un estresor para el músculo cardíaco. Y yo me acuerdo para la época del 2000 que se hizo bien de moda en los gimnasios, los culturistas, a tomar cafeína durante el entrenamiento y fuera de entrenamiento, pastilla, no estoy hablando de café, que era más sí, fuerte, sí. que era para quemar más grasa, para que tuviera más estamina en el entrenamiento, etcétera. Pero muchos de ellos terminaron en infarto por el abuso. Claro, tenía mucho más cafeína que ese café. Estamos hablando Sí, de, era más en vez de tomarse una o dos pastillas, tomaban 5 o 6 pastillas, alteraban la cosa y con el tiempo, pues, tuvieron problemas. O sea, que la cafeína, aunque no es tan dañina como el Energy Drink, pero si abusas de ella, a la larga va a tener grandes consecuencias. A ver, hasta el momento, ¿cuántas libras has bajado en grasa? Pues yo he bajado 45 libras en un proceso de más de 2 años y medio. He perdido 3 tallas de ropa, yo estaba en 2X y ahora estoy usando camisas medium, small, me compré una los otros días y me sirve. So, yo estoy sorprendida porque en mi cabeza yo pensaba que no había bajado tanto porque lo asociaba con el peso. Pero cuando me he visto, me he tenido que comprar ropa nueva, zapatos nuevos, porque yo aumenté de peso y eso me di cuenta hace poco. Yo aumenté de peso y yo tuve que empezar a comprar zapatos más grandes. Y yo estaba frustrada porque toda la vida había sido 6'7", 7 y medio de zapatos. Y durante ese periodo de mi vida yo estuve usando zapatos 6'9", porque la inflamación era tanta que todos me quedaban apretados. Yo regalé muchos zapatos por eso. Y ahora, gracias a Dios, he vuelto al 7 y medio, 8, porque eso no se borra. Pero he vuelto a esa normalidad.
a que ya no tengo inflamación después de comer. No me da sueño. A mí me daba un sueño que yo tenía que coger un nap después de cada comida. Estaba adicta a estar comiendo cada 2 horas y yo estaba como quiera cansada todo el tiempo. De hecho, que si viste el en vivo que hice recientemente, donde yo hablo que esos síntomas que tú acabas de describir, lo que son los antojos, esa niebla mental, ese sueño después de comer, son 3 de 5 a 6 señales que indican que podrías tener resistencia a la insulina, no solo en el cuerpo, también en el cerebro. Sí. Y en un futuro, tener diabetes tipo 3, aunque no es un diagnóstico, es un término, entre comillas, que usan los científicos para describir el daño de la insulina en exceso en el cerebro. Y es interesante porque a pesar de que era jovencita, tenía esos síntomas y yo me transporto cuando yo tenía 20 y pico de años, que también tenía esos síntomas de cansancio. Yo comí, es más, yo te voy a decir más. Yo llegaba, cuando llegaba la noche, ¿tú sabes cómo yo dormía mejor? Si yo me metía un sándwich, por ejemplo, un sándwich de jamón y queso, ¿serio? Sí. El jamón y queso, yo de Coca-Cola, yo me tomaba eso y me encantaba irme a la cama rápido, aunque después de madrugada me despertaba con reflujo. el reflujo. Pero esas 4 horas después de haberme hartado antes de dormir, yo dormía como un bebé. Y yo no sabía en aquel tiempo que era que mi cuerpo estaba generando tanta glucosa en sangre y por ende insulina, que yo estaba viviendo esas montañas rusas provocadas por resistencia a la insulina y por eso era que yo dormía en la noche atragantándome. Sí. O sea que, y esto es un síntoma que yo tenía hace muchos años atrás, gracias a Dios, ya yo revertí todo eso. ¿Y por qué? Porque a veces la gente lo da como, es normal. No solo yo, como me da sueño, me le pasa a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo le pasa. Entonces, han normalizado algo que no es común. Y el problema es que cuando tú tienes esa pesadez después de comer, eso es una señal clara de que ya hay problemas metabólicos, porque eso es una señal. Sí. Porque yo comí recientemente, tú también. ¿Te dio sueño? No. A mí tampoco. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está tan optimizado y nuestro cuerpo está tan sensible a la hormona insulina que yo comí papas fritas. Subió la glucosa en sangre, pero la insulina se segregó, pero ya no da el bajón drástico porque mi páncreas ya está modulando mejor la cantidad de insulina, o sea que ya no se llega tanta como antes, porque el sueño viene cuando come papas fritas y el cuerpo genera tanta glucosa, pero tanta insulina que baja muy rápido la glucosa y ahí viene el sueño y te puedes acostar a dormir, pero como te levantas buscando algún antojito alto en azúcar y eso es una señal clara de que ya tu metabolismo está afectado. Entonces, Adriana, en cuanto a la inflamación, claro, tenían lupus, te estaban medicando para el lupus, que de por sí son medicamentos para hacer que subas de peso, retengan más líquido. Lo interesante aquí es que esta inflamación ha bajado drásticamente. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe, Adriana, que cuando alguien tiene una condición autoinmune, pero también tiene resistencia a la insulina, la inflamación es baja. La retención de líquido es más y por eso es que tú hablas del pie y no eres la única. Hay gente que era una talla de zapato y ahora usan una más baja, no porque el pie se la achicó, es porque el pie se desinflamó. Y esto es algo que es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo está inflamado, ¿tú sabes lo que pasa, Ariana? Si yo cojo un martillo ahora y me meto en el dedo, ¿cómo se pone el dedo? Rápido. Esa es la inflamación aguda. Es así. La inflamación crónica no es así. La inflamación crónica es tan lenta. Imagínate que el martillazo me hincha el dedo. Ahora imagínate que la inflamación en ese dedo, solo imagínate, en ese dedo va día tras día, poquito a poquito, pero en 10 años tengo el dedo así. No me di el martillazo, pero el dedo se inflama. Esto es un ejemplo de lo que pasa internamente. El cuerpo no vas a sentir una inflamación de cantazo, pero en una década, poco a poco, te sientes como quisieras explotar. Te sientes hinchado, las manos hinchadas. Yo me acuerdo también, a los 29 años, yo sentía mis manos bien hinchadas. Y los dedos. A mí los dedos se me reducieron, o sea, en la circunferencia, en el sentido, no es que los huesos achicaron, nada de eso, sino que también tenía retención de líquido, estaba inflamado. Claro, y yo dejé de usar estas sortijas porque me molestaban tanto
que ya me acostumbré, pero el usar sortija se volvió imposible porque yo despertaba de una manera y ya a las 2 horas ya yo tenía las manos inflamadas. Solté la sortija y dije, no, no la voy a usar. Y ese es el ejemplo más fácil para entender lo que estamos hablando. Entonces, Adriana, aparte, al tú ser tan joven, con todas estas condiciones, ¿qué te pasaba por la mente? O sea, cuando tú pensabas en el futuro, con dos niños pequeños, entonces, ¿qué te pasaba por la mente? Yo honestamente recordé hace poco que yo decía en aquel entonces que yo no quería pasar los 60 años, que yo quería criar a mis hijos, que ellos fueran adultos y seres humanos de bien y lo que sea, y ya a los 60 años ya yo no quería estar viviendo, porque yo decía, si esto es a los 30, yo no me quiero imaginar en 10 años, en 20 años. Y ahora, pregúntamelo otra vez, yo te voy a decir que no, yo voy a llegar a los 100 años y más, si es posible, porque no me quiero perder nada. En ese momento, la niebla mental era tanta, la fatiga crónica era tanta que yo no pensaba con claridad, claramente. Estaba con depresión, estaba con ansiedad, estaba con muchas cosas que lo que me hacían era rendirme. Y una de las cosas a las que renuncié era el estar en un peso saludable. Porque si me había resignado a estar con prednisona, yo sabía que iba a estar toda la vida con esa inflamación crónica. Y por más ejercicio que yo hacía y dietas que fui a todos los gimnasios, bueno, no todos, pero iba a los gimnasios, tenía entrenador personal, hacía dietas específicas y yo no veía una diferencia. Yo llegué al punto de resignarme y decir, pues esto es lo que me tocó vivir a los 30, 31 años. Y para mí ha sido poderoso empezar este protocolo metabólico porque ayudó a, primero que todo, a poner en remisión mis condiciones autoinmunes. El que yo pudiera bajar de peso y las tallas de ropa es espectacular, pero me ha ayudado a trabajar con mi salud, mi relación con la comida. Yo tenía una adicción a estar comiendo cosas azucaradas constantemente. Y cuando yo empecé el protocolo, a regañadientes, porque gracias a Brian fue que empecé el protocolo, pero cuando empieza el protocolo, yo dije, yo no voy a dejar el desayuno, yo voy a seguir haciendo el desayuno porque supuestamente esa es la comida más importante del día. Y yo seguí usando las formulaciones y seguía como comía. Y ya a los 2 meses yo dejé el desayuno. Y mi cuerpo empezó poco a poco a regularse sin yo hacer dieta, sin yo poder entrenar, porque si yo hacía ejercicio, yo estaba 2 días de cama. Y ahora, el sol de hoy, yo he podido hacer ayunos de 24, de 30 horas, que eso, si me lo decía hace 3 años, te iba a decir que no, que estás loco. Yo he podido volver a entrenar fuerza y peso, que eso era algo que antes me tenía de cama por día. Así que esto me ha ayudado a trabajar con la salud metabólica desde la raíz y que yo pueda ser dueña de mi cuerpo otra vez, cosas que antes no tenía el control. Y esta es muy importante porque al final los temas de peso son hormonales, no calóricos, porque el paradigma convencional en el mundo es que esto es algo matemático. Si como menos y gasto más energía, pues bajo de peso. Pues no es real, porque vete a los gimnasios para que tú veas. Hay gente que está 2 horas en la computadora y no es una onza, porque no tiene nada que ver con las matemáticas calóricas. Claro, las matemáticas calóricas funcionan cuando las hormonas se optimizan. Si hacen las dos, fantástico, pero si tú haces una matemática calórica en cuanto a reducción en la ingesta de alimentos, igual vas a fracasar si la insulina está alta. Si la grelina, que es una hormona de saciedad, está descontrolada. Si, perdón, que es la hormona del hambre. Si la leptina, que es la hormona de saciedad, si está el cuerpo con resistencia a ella, no vas a sentir saciedad. Vas a comer y a la media hora vas a querer seguir comiendo porquería. Y para colmo, se activa la grelina y ambas, cuando están activadas a la máxima potencia, no hay dieta que alguien pueda seguir. Por eso es que la mayoría de la gente que hace dieta de Diana, Que no es sostenible, no es a largo plazo. el 95% de la gente que hace dieta la rompe. Esto es estadístico. Siempre hay uno que otro que bota la bola. Siempre hay uno que otro que empieza una dieta, la que sea, y lo puede seguir para toda su vida. Pero la verdad es, cuando tú te vas estadísticamente, ¿cuánta gente en el mundo, especialmente los de habla hispana y los latinos? Los latinos y la gente que está en España, que nos están viendo. Saludos a todos los que están conectados. Compartan el contenido. Vayan compartiendo. Mira, Eva te escribió aprendiendo con Jones Paraíso TV. Saludos ahí a Marta Berrío desde Junco. Ahí está Marta conectada. Compartan el contenido. Saludos a esa gente que está ahí. Son latinos de la Florida, New York, Texas. Saludos a la República Dominicana, Colombia, Venezuela, todos esos países latinos, Bolivia. Hay mucha gente de Bolivia que se conecta últimamente. La gente de Costa Rica, que pronto vamos para allá, para Costa Rica, llevar el protocolo metabólico. Mira, para que lo tengas tú
de primera mano. Comparten el contenido. Saludos a todos. Voy con ustedes en breve ahora. Vayan compartiendo el contenido y escuchen bien. Hormonas. Vamos a hablar de las hormonas para bajar de peso. Porque dijiste algo bien interesante. ¿Para qué yo voy a intentar bajar de peso mientras yo use los medicamentos de la condición del lupus? Porque el prednisona son corticosteroides. Y todos los corticosteroides lo que hacen es que la gente suba de peso en grasa y líquido. Y es verdad que una persona que está usando eso, se le va a hacer bien difícil bajar de peso. Eso es cierto. Pero lo que no sabe la gente, la mayoría del mundo, es que este protocolo metabólico, como que, mira, yo lo tengo aquí siempre, Adriana, tú también, nos ayuda a optimizar las hormonas responsables de optimizar un metabolismo y bajar de peso. Y escucha bien, el cuerpo almacena grasa no por el corticosteroide. Él almacena grasa por el exceso de glucosa en sangre. Claro, si tomas corticosteroides y para colmo tú tienes un estrés, pues ahí se complica la cosa porque aunque no tengas mucha glucosa en la comida, el hígado va a provocar glucosa en sangre por el estrés, más el medicamento hace el complemento, hace difícil. ¿Qué significa? Que no solamente voy a bajar el nivel de glucosa y insulina en sangre, también hay que buscar la manera de bajar el estrés emocional. Pero lo bueno de todo es, Adriana, que yo estoy seguro que con las condiciones que tú tenías, había un estrés emocional bien fuerte. Y al comenzar las formulaciones y comenzar a ver la desinflamación, que los síntomas comenzaron a desaparecer, automáticamente es un alivio. Generas menos cortisol. ¿Por qué? Porque te sientes bien. Y al sentirte bien, automáticamente el cortisol baja, que es lo que pasó con Adriana. No dejó de desayunar, pero después dejó de desayunar. O sea, desayunar en el sentido de comer temprano. Dejó de comer temprano. Y yo hacía como 6 comidas al día, porque entonces también hacía meriendas entre medio de cada una. Y estaba todo el tiempo subiendo la insulina. No, y yo me acuerdo también que tú estabas hipoglicémica. También. Me acuerdo de eso. Entonces, y el paradigma siempre es comer cada 3 horas, pero acá en el protocolo metabólico no creemos en eso. Sí creemos que alguien que es un atleta de alto rendimiento, pues sí, esa persona sí puede comer cada 3 horas, pero personas que no hacen ejercicio o que hacen poco ejercicio, ¿para qué vas a comer tantas calorías? Son totalmente innecesarias. Entonces, Adriana, hay muchas madres jóvenes que están viendo esto en estos momentos, lo verán grabado, lo verán el mes que viene, no sé cuándo, que a lo mejor están pasando por lo mismo que tú y al igual que tú habían enganchado los guantes. ¿Qué consejo le tienen a esas mujeres jóvenes que hoy día están sufriendo? Primero que todo, que nosotras las mujeres, las madres especialmente, tendemos a dejarlas para el final. Pensamos que mientras nuestros hijos estén bien, nosotros vamos a estar bien, y mientras tanto seguimos callando los síntomas y apagándolos con medicación o evadiéndolos. Hay gente que sigue con los síntomas y no se medica. Y quiero hablarte a ti, mujer, si estás viendo este video, la mejor manera de tú dejarle un legado a tus hijos, a tus seres queridos, es tú siendo el ejemplo. No hay manera de que ellos crezcan o que sean personas de bien si no tienen una mamá presente con energía saludable y que ellos puedan seguir ese ejemplo a lo largo de su vida. En algún momento alguien me confrontó con ese comentario y me dijo, es que tú piensas que tú estás haciéndole un bien a tus hijos, dejándote para el final, y les estás robando la oportunidad de tener una madre presente y saludable. Y eso fue una de las cosas que yo siempre tengo conmigo, porque yo dejaba todo para después, pensando que después podía atender los síntomas, después que yo sea adulto yo manejo mi salud. Y la realidad es que no iba a poder estar presente en tantos momentos importantes de mis hijos, que me había perdido en algún punto y me latigué y me castigué mucho por eso, porque mi cuerpo no me lo permitía. Y gracias a Dios ahora yo estoy presente en todo, en cualquier bebé que ellos inventan, yo estoy ahí. Y no solamente por estarlo con ese cansancio y esa actitud porque estaba cansada, no, ahora estoy presente y ahora me disfruto la vida familiar. Así que si tú estás viendo esto, no esperes otra señal. Esta es la oportunidad que tienes para empezar a trabajar con tu salud metabólica, y no es nada complicado. A veces pensamos que tiene que ser una dieta estricta, unos ejercicios súper intensos, y hay veces que lo más simple es lo que te va a funcionar. Así que toma acción hoy y empieza este protocolo metabólico. Así mismo es, todos los que están aquí, mira, suscríbanse al canal de YouTube Jones Parejo TV, ve, suscríbete y tienes que ver, mira, tienes que ver el en vivo que hice ayer y antier, impresionante, está trending dentro de la plataforma de YouTube, tienes que verlo, comparten el contenido
Ahí está, suscríbete a John Paraíso TV. Para los que ya están preguntando, hay personas que me están preguntando, Jones, ¿dónde puedo conseguir más información? Véala aquí, entra en el enlace www.johnparaíso.tv o más fácil, escríbeme directamente a las redes sociales. Adriana, ¿dónde te pueden conseguir? Todas esas mujeres que quieren hablar directamente con Adriana, ¿dónde te pueden conseguir? Me pueden buscar en Facebook como Adriana Vélez Nieves, en Instagram Adriana Macha y el 787-604-1473. Así que si eres mujer y te sientes más cómoda con Adriana, contáctala, que ella te va a ayudar a ti a dejar de sufrir y salir de la desesperanza y volver a darte esa vitalidad que tú necesitas como mujer. ¿Para qué? Para que puedas cuidar tus hijos en vida y en salud, como lo ha hecho ella. Y acuérdate que ella llegó hasta tener un pequeño infarto a corta edad y tú que me estás viendo lo puedes evitar sin importar la edad que tú tengas. Hasta aquí llega este contenido, así que Dios los bendiga, que tengan una linda semana y compartan